bienvenida y para Elías Juan es un placer tener un año más. Esta exposición es una exposición muy importante que también estuvo en Valencia, en el Palacio de Cristal, el año pasado. Sí, Múnich. Ha recorrido bastantes ciudades importantes y para nosotros pues es un placer que por segundo año consecutivo tengamos la exposición en el centro. Podéis ver la exposición por el pasillo, a la entrada, donde recorre un poco la historia. José Luis, que aquí os presento, José Luis os va a dar la conferencia y me estaba comentando un dato muy importante, que es que se cumplen los 1000 años de que la etnia gitana los primeros salieron de la India, porque él os lo explicará mejor porque lo sabe muchísimo mejor, pero la procedencia del pueblo gitano viene de la India. Y entonces sí que me estaba comentando que justamente se cumple un milenio, que no es poco, un milenio. Entonces para mí pues es un placer que estéis aquí, espero que os resulte muy interesante, bueno, estoy segura de que os va a resultar muy interesante. Me parece muy interesante conocer la historia, no solamente de nuestra propia etnia o nuestro propio pueblo, sino de todos los pueblos y todas las etnias, porque es la única manera de respetar a los demás. El conocimiento de las culturas y las costumbres de todos, esa diversidad es lo que ha hecho grande a todos los seres humanos. Es lo que hace grande. Realmente el mestizaje siempre ha mejorado. Siempre ha mejorado. Y el tener conocimiento de nuestras raíces, y sobre todo en España, España es un pueblo muy mezclado. Es un crisol de culturas. Aquí ha pasado, bueno, tenemos sangre árabe, tenemos sangre de todo tipo. Sangre judía, creo que somos de los pueblos que nuestra sangre está más mezclada. Y eso debe ser un orgullo para todos. Debe ser un orgullo. Debemos conocer nuestra historia. Debemos saber lo bueno y lo malo de nuestra historia. Lo malo sobre todo para no repetirlo. Pero desde luego lo más importante, y es lo que espero en el futuro, porque vosotros sois el futuro, es que aprendamos a que hay un futuro y que ese futuro lo tenemos que construir nosotros. Bienvenido a Elías Juan. Muchísimas gracias, Juana, por la presentación. Solo aclarar una cosita, que la exposición que tenéis abajo, yo es que mientras la contaba ya escuchaba a algún alumno, ¡ay, esta es la del año pasado! No es la exposición del año pasado. Aclaro. El año pasado vosotros tuvisteis una exposición dedicada exclusivamente al Samurai Pen, que es el exterminio en la Segunda Guerra Mundial, en manos de los nazis, del pueblo gitano. Acordaros que estaba lleno de paneles de campos de concentración. Este año la exposición es un recorrido, es un complemento necesario, es un recorrido histórico desde la salida de la India y sobre todo, fundamentalmente, desde finales del siglo XIV, que es cuando el pueblo gitano llega a Europa. Y ahí entendemos, y si nos fijamos, de verdad que me encantaría que luego pudierais bajar y ya, después de haber escuchado mis palabras, que va a ser un resumen muy breve de lo que abajo tenéis, os dais cuenta a medida que vais viendo los paneles que va pasando por distintos territorios europeos, de cómo cuando se llega, la última parte de los paneles, que hay 4 separados, es cuando ya enlaza ese recorrido histórico con la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, con la entrada del régimen nazi de Hitler al poder, en el año 1933. Y entonces sí que hemos dejado ahí 4 paneles que son del año pasado, pero porque viene la legislación nazi, que se entiende perfectamente cómo enlaza con todo lo que venía atrás. Es decir, Hitler no se inventó nada, ya le venía hecho. Y yo he sido el primero que, desarrollando esta exposición, por supuesto, esto ha sido gracias a la participación de personas que han dedicado su vida a la investigación. Tengo que mencionar al doctor y profesor Marcel Courtiade de la Universidad de París, de la Sorbona, que ha dedicado su vida entera a esto, es la máxima autoridad en historia, cultura y lengua gitana. Y gracias a documentación que nos ha facilitado esta persona y que no está en los libros de texto,
ni en las universidades. Antes de aquí la exposición ha estado 15 días en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Historia. Tenía mucho interés de tenerlo un mes, pero era imposible porque si no, no podíamos atender a institutos para estar con vosotros ni otras cosas. Allí también dimos la conferencia y es que nadie tiene conocimiento de qué ha pasado con el pueblo gitano desde su salida de la India. Yo tengo aquí una conferencia que es la que preparé para la universidad, pero no os la voy a dar tal cual porque si no os machacaría excesivamente en datos. Sé que es bastante densa, pero voy a intentar resumirla de la mejor manera posible. Por eso, nuestro único interés hoy, sobre todo, es que, por favor, os motivéis a bajar luego y echar un vistazo a esta exposición. Es realmente interesante y sorprendente en muchos aspectos. Ahora bien, para llegar a una comprensión adecuada de lo que ha sido y continúa siendo la estigmatización del pueblo gitano, nos tenemos que situar en un contexto muchísimo más amplio, tanto en el espacio como en el tiempo. Y hablo de estigmatizar. Si cogéis el diccionario de la Real Academia, en cualquier diccionario, busquéis estigmatizar, ¿y alguien sabe lo que significa? No lo sé. Estigmatizar. Vale, pues estigmatizar es marcar a una persona con hierro candente, como se hace con los caballos, exacto, o con ciertos animales. Bueno, pues esto, ya veréis que esto era una práctica habitual en Europa para marcar a los gitanos cuando los expulsaban de un territorio y que no volvieran, porque si volvían les cortaban la cabeza. Esto que estoy diciendo, insisto, ha sido práctica habitual en Europa, pero no adelantemos acontecimientos, ¿vale? Voy a hacer un brevísimo resumen de lo que fue la salida de la India y el por qué, sobre todo. A principios del... Voy a pasar el... Y así os pongo los... En pantalla vais a ver, digamos, los datos más relevantes, simplemente algunas. Karnauk, este es el origen, ciudad de origen de los Rom. A principios del siglo XI, Karnauk se encuentra situado cerca de Agra. Bueno, es una capital, deciros simplemente que se trata de una capital intelectual, cultural, espiritual y artística de lo que es la India del Norte. De hecho, las personalidades más importantes, todas ellas provenían de esta ciudad. Era una ciudad muy avanzada en lo que hoy en día podemos entender en términos de tolerancia, derechos humanos, pacifismo e incluso ecumenismo. Ecumenismo, para que no lo sepáis, es digamos, la convivencia de distintos credos, religiones. El respeto, convivencia y el respeto a las distintas creencias. Es decir, en una sociedad realmente avanzada en aquel momento. Pero en el invierno de 1018, estamos en 2018, de ahí el milenio, en invierno de 2018 un sultán, el sultán Mahmud de Ghazni, vamos a ver si paso y así vais viendo. Eso es, ahí lo tenéis. Mahmud, yo como no lo sé pronunciar, lo veis escrito, Mahmud de Ghazni, que es la capital de Zabulistán, lo que hoy se entiende por Afganistán, invade Karnauk. De hecho, este era un sultán muy temido, porque cada vez que invadía algún lugar lo que hacía era, por supuesto, quedarse con todas sus riquezas y matar a todos los hombres. Sin embargo, en Karnauk esa no era su intención. La intención del sultán en aquel momento era invadir Karnauk para esclavizar a toda la población. Porque lo que él quería, como he dicho antes, esta gente era famosa por su proyección cultural, artística, etc. Y el sultán lo que quería era convertir su sueño en realidad, que significaba su ciudad, trasladar el núcleo, digamos, el núcleo que era Karnauk en aquel momento, trasladarlo a su ciudad. Es decir, convertir, en este caso, Ghazni en el centro del mundo, en la capital para él el mundo, porque sus ambiciones eran enormes en aquel momento. Bien, los Roms eran fundamentalmente artistas y artesanos muy reconocidos.
De hecho, hoy día siguen siéndolo. Pero también lo sabían que ostentaban los mayores rangos. Eran gente de muy buena posición en todos los sentidos. Y fueron estos últimos los que lograron escapar hacia Europa de esta invasión y de esa esclavitud. Tenían mayores recursos, obviamente, y ellos llegaron a Europa los primeros. Vale, sí, me está indicando rom, eso os lo aclaro, es el término gitano. Yo voy a decir mucho rom porque ya nos hemos habituado en todo el mundo, y fundamentalmente en toda Europa, a los gitanos de diversas, digamos, ramificaciones, yo no voy a entrar ahí, se les denomina bajo el marco, la denominación de la palabra rom, con dos R's. Vale, en todo momento voy a hablar de gitanos o de rom, pero que es lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, llegan a Europa y ahí tenéis digamos, el mapa de las distintas migraciones que hubieran dentro de Europa desde el siglo, bueno, desde la salida de la India, desde el siglo XII al siglo XVI. No se ven los años, pero bueno, esto sería demasiado técnico. Sí que os puedo decir que cuando llegaron a Europa, los primeros gitanos, los primeros rom, claro, eran los más ricos, deslumbraban por su exotismo, por un lado, que venían de la India, y por su suntuosidad. Y entonces los reyes y los emperadores los recibían con las puertas abiertas, les brindaban salvoconductos para que pudieran pues transitar sus territorios como ellos quisieran. No había ningún momento, en un principio digo, Y ahora ya sí, entramos en lo que ya es el capítulo de la persecución que comienza a finales, como he dicho antes, del siglo XIV. Vamos a empezar por lo que es la Tara romanesca. La Tara romanesca y Moldavia, en realidad, Moldavia ahí continúa, es la zona que corresponde a Rumanía, por entendernos, ¿vale? A finales del siglo XIV, las primeras comunidades gitanas se introducen en Creta y Rumanía, y muy pronto se va a dictaminar, digamos, no su esclavitud como tal, pero sí su captura para trabajos. Es lo mismo, solo que todavía no está formalizada esta esclavitud. Fue lentamente esta presencia de la población gitana se convierte en esclavitud en lo que es en ley ya en el siglo siguiente, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que es cierto es que la presencia de cada vez mayor población gitana con su medio de vida nómada se convierte en un desafío para las autoridades y para la propia religión también. Y ahí es donde vamos a tener los problemas. La esclavitud de los Roma no aparece de la noche a la mañana, como yo ya lo he dicho, de hecho, más que nada de forma legal, formal, sino que se constituyó y reforzó de siglo en siglo hasta convertirse en una institución y una norma extendida ya por todas partes en el siglo, realmente el siglo XVI, ¿vale? Durante una breve crisis en Moldavia, en 1538, y ante la necesidad de una mano de obra buena y barata, en este caso gratis, se impide la escapada de los Roma para después, como he comentado, regularizar esta esclavitud. Voy a ir saltando rápido, me vais a ver que a lo mejor voy... porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Sé que tenemos que terminar, ¿verdad?, a las 11. Vamos mal. Vale. El soberano, que lo tenéis allí, de Moldavia, Vasili Lupu, redacta la primera právila ley imperial que se conoce como el libro de aprendizaje de los Roma, donde figuran, entre otras leyes, 40 párrafos específicos dedicados a la esclavitud de los gitanos. En un momento inicial, estos esclavos eran propiedad del príncipe, que luego él les cede a la iglesia y finalmente también a los nobles, a los terratenientes. Así que tenemos tres tipos de esclavos: los de los príncipes, los que dan servicio a la iglesia, y los que
sirven a los terratenientes que en muchos de ellos les dejaban desarrollar su actividad de artesanías y demás y su modo de vida, pero tenían que volver a rendirles tributo, es decir, a pagarles lo que les correspondía. Ellos eran sus amos. Bien, aquí nos encontramos que la esclavitud va a permanecer, estoy saltando rápidamente, hasta el año 1864, o sea, no hace tanto. Fueron siglos de esclavitud. En ese momento, en Rumanía, había un poeta muy reconocido, muy famoso, Vasile Alexandri se llamaba, que publicó el siguiente poema. Yo voy a leer algunas frases, ahí tenéis algo más, para que os hagáis una idea de realmente la importancia o la trascendencia que esto tuvo. Dice así: te celebro, día bendito, día santo de la libertad. Tú que te levantas y nos muestras la humanidad liberada. Muchos siglos de sufrimiento han pasado con furia, donde salvajemente la cabeza de una nación ha sido aplastada. Les está refiriendo al pueblo gitano. Pero el rumano, con su propia mano, rompe los grilletes de la esclavitud, y el gitano, ahora libre, se despierta radiante de alegría. Bien, vamos a pasar de territorio a la península itálica. Digo península itálica porque en aquel momento obviamente no es lo que hoy conocemos como Italia, es Italia, pero en ese momento son un conglomerado de pequeños reinos, principados o como lo queramos llamar, ¿vale? En Italia las primeras comunidades gitanas entran en el año 1400, están datadas por lo menos los documentos de 1422 en lo que es Bolonia. Bolonia os sonará por lo del plan de Bolonia, ¿verdad? Bolonia y Forlì, que está muy cerquita. Pero a partir de 1500 ya los grandes señores se establecen cantidad enorme de normas y de legislaciones contra los gitanos. Porque para ellos el nomadismo era una anomalía social. Veréis que esto es una tónica que se repite constantemente. Vale, aquí tenemos al duque de Milán, Francesco Sforza II, que ordena en 1534 la caza de todos los romaníes de sus tierras bajo pena de muerte en la horca. Y permite que cualquier persona no gitana pueda tomar posesión, es decir, les pueda quitar todos sus bienes y todas sus pertenencias a los gitanos. En la República de Venecia también se promulgan diversos decretos, 3 en concreto, de destierro para todos los gitanos durante la década de 1540 a 1550, mientras que el duque de Florencia en 1547 publica un decreto similar donde ordena que todos los romaníes, los hombres y las mujeres, tienen que abandonar sus tierras en el espacio de un mes. Por cierto, eso veréis que es lo que sucede en España. Lo que pasa es que en España eso se produjo un poco antes. Voy a ir haciendo saltos en el tiempo, es muy complicado hacer una cronología exacta, ¿vale? Abandonar sus tierras en el espacio de un mes bajo pena de ser arrestados, encarcelados y enviados a galeras. Galeras, ¿sabéis lo que son las galeras, verdad? Las películas de los romanos, cuando veis a los esclavos que están con los palos remando para que se muevan los barcos que tienen y con el azote detrás para que no se duerman, ¿verdad? Pues así era, allí era donde les solían enviar a todos los que pillaban. Bien, no, voy a resumir porque quiero entrar en España. En España voy a mencionar muy rápidamente los dos momentos cruciales de persecución. Bueno, ahí veis que la primera presencia de gitanos es en 1415. En realidad, en principio, en España durante décadas no hubo problema con los gitanos. No estaban para nada enraizados estos estereotipos que han perdurado hasta el día de hoy. Voy a hacer una mención, porque eso no lo voy a comentar aquí en la conferencia, porque voy a ir resumiendo.
¿Sabéis lo que significan calumnias? No. Falsas acusaciones. Tened en cuenta que estamos hablando de siglos atrás, donde obviamente la gente no tenía, como hoy, el acceso a medios de comunicación, a internet, donde tú te puedes, si en un sitio te dicen una mentira, tú enseguida puedes constatar de que eso, si eso es verdad o es mentira, ¿verdad? En aquel momento no. En aquel momento, cuando algún noble, algún rey o alguien interesadamente empezaba a decir cosas específicas en contra de alguien, en este caso de un grupo concreto de personas que eran los gitanos, eso la gente lo cree, y además lo creía a pies juntillas, y establecían, digamos, un cierto temor o pánico en esos territorios suyos, que luego les iban a servir. Os aseguro un resumen del resumen del resumen del resumen. Todo esto está documentado. Pero eso les servía luego para establecer una serie de normas y de leyes que las justificaban, ¿vale? Bien, España. En España el desencuentro fuerte contra los gitanos, fijaros, ya se produce en 1499. Hasta antes, hasta ese momento, realmente no habían habido graves problemas. Pero ahí ya sí. Estamos hablando de lo que se conoce como la pragmática de Medina del Campo, que firmaron los reyes católicos en 1499, y donde básicamente se daba 2 meses de plazo para que todos los gitanos del reino de España abandonaran los territorios, o, si se quedaban, que abandonaran su medio de vida, sus costumbres, su forma de vestir, idioma, etc. De hecho, España es el único país del mundo donde los gitanos no hablan su idioma. Esto creo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. El romaní se habla en todos los lugares, con unas u otras variantes, pero todos los gitanos del mundo se entienden entre sí, menos los españoles. Sí. El romaní. Sí, se entienden perfectamente. No es rumano. De hecho, proviene del sánscrito y es de origen hindú. Los hindúes entienden a los gitanos, sin ningún problema. Luego me preguntáis, porque yo voy a intentar correr y no me gustaría dejarme en el tintero lo más impactante y lo que más os va a chocar, ¿vale? Si no se iban o no acataban esta norma, en definitiva era expulsión o esclavitud, ¿vale? O galeras. Insisto, esto se repite. Luego, la segunda parte importante de persecución en España se produce en 1749, a ver si aquí lo tenéis, donde se produce la Gran Redada, conocida como Prisión General de los Gitanos. En realidad se trataba del primer proyecto serio de exterminio de un pueblo en España. Esto fue autorizado por el rey Fernando VI, quien había desechado el expulsarlos en este caso, y había encargado al marqués de la Ensenada arrestar y finalmente extinguir a todos los gitanos. ¿Cómo? Separándolos por sexos. Mujeres a unas prisiones, hombres a otras prisiones. Haciendo trabajos forzados pues hasta que desaparecieran. En julio de 1765 el rey Carlos III emite una orden de liberarlos, pero este proceso no se va a completar hasta el año 1783, y os resumo, son 34 años después. O sea que la cosa tuvo su aquel. Vamos a pasar a otro capítulo, Francia. Francia a mí me llamó muchísimo la atención porque se trata de un país donde todos tenemos en mente la lucha por los derechos, la Revolución Francesa, todo lo que conlleva, libertad, fraternidad, hermandad, todo lo que ya sabéis, y sin embargo Francia fue uno de los países más represivos contra la población gitana desde el principio hasta hace muy poco. Ahí tenéis que en 1539 ya el rey Francisco I publica un edicto específico contra los gitanos, donde él decía en pocas palabras que tenía que proteger a su población de ellos. Vamos.
Y en el edicto se ordenaba que fueran expulsados del reino, rapándoles la cabeza, y si no, pues los mandaban a galeras. A ver, quiero intentar acompañar las diapositivas. Posteriormente, en 1682, como veis ahí, Luis XIV promulga la declaración del rey contra los bohemios. Voy a ver si me da tiempo hoy a explicaros el por qué aquí empiezan a jugar con los términos, ¿vale? No me adelanto. Según el cual, todos los romas debían de ser arrestados y enviados a galeras hasta su muerte, ya directamente. Las mujeres tenían que ser encerradas en hospitales para el servicio y los niños tenían que criarse huérfanos. En 1802 se produce también una redada, a imitación de la que se produce en España, donde los retienen y los encierran en distintas cárceles, pero además con un ensañamiento especialmente duro. Fijaros hasta qué punto era la dureza con la que se les trataba a los gitanos en las prisiones, que los propios directores de las prisiones, que sabéis que solían ser gente sin escrúpulos y muy dura, le escriben a Napoleón diciéndoles, quejándose de por qué tenían que tratar de aquel modo a estas personas. O sea, fijaros hasta dónde llegaría. Obviamente no salieron con vida muchísimos de ellos. Bueno, me voy a saltar algunas cosas para ir rápido. Voy a intentar... A ver, el tiempo me queda poco. Voy a irme a 1912. Voy a hacer un salto, 1912, fijaros, no hace tanto. El Parlamento francés toma la firme decisión de tratar a los gitanos como delincuentes de nacimiento. O sea, tú has nacido y ahora eres un delincuente. Eso, la República Francesa, Ojo al dato. Según esta decisión, cada uno de ellos, a partir de los 13 años, también debía de llevar consigo, es una cartilla, una especie de cuaderno, que se llamaba Antropométrico de los Nómadas. Y ahora veréis el porqué lo de bohemios, nómadas, pero no gitanos. Ahora veréis. Y además tenían que pasar todas las semanas por comisaría para renovar sus visas, su permanencia. Es decir, eso era una situación absolutamente que les condicionaba en todos los aspectos su vida. No podían mover un dedo sin estar supervisados. Se les denomina nómadas en lugar de roms o gitanos, de manera premeditada para esquivar la Constitución y ocultar el hecho de que esta discriminación tiene un carácter puramente étnico. Claro, es que en la Constitución esto no se contempla. Entonces emplean, digamos, otras triquiñuelas. Eso se mantiene nada menos que hasta el año 1969. O sea, estamos ya después de la Segunda Guerra Mundial, 1969 todavía estaba vigente esta norma. Y en ese momento lo que hace es sustituirse por otro cuaderno antropométrico que se le llama libro de circulación, que tiene que llevar un control. Lo que pasa es que en vez de estar cada semana es cada año. Sin embargo, esto obviamente continúa siendo una discriminación en toda regla. Vamos a pasar rápidamente al Imperio Austrohúngaro. Veamos a ver. La primera política explícita contra los Roma aquí en Austria se lleva a cabo por el conde George Thurzo, que en 1612 publica una severa orden antigitana en nombre del archiduque Fernando de Hungría, en nombre también del emperador Matías, con el fin de expulsar a todos los gitanos de Austria. La orden decía lo siguiente: si quieren establecerse en el condado de Vas, estamos hablando de la zona de Hungría, y comprar una casa o la casa ya la está construida para ellos, a pesar de eso, deben de ser expulsados y no dejarles permanecer ni un momento más. Es decir, fuera sí o sí. El 1 de octubre del 689, Leopoldo I de Habsburgo redacta una nueva ley donde ordena lo siguiente, y leo literalmente: deben de ser expulsados del reino todos los romaníes que circulan libremente por aquí y por allá con sus mujeres y niños. Esta ley también ordenaba que los romaníes que eran atrapados robando
y las mujeres romaníes que viajaban con sus maridos, sin sus maridos, perdón, que esto es lo que más llama la atención, simplemente una mujer por ir sola, han de ser capturados y darles muerte con sable, sin juicio y en el acto. ¿Y eso qué es? El sable es una especie de espada, ¿vale? Es una espada. Dicha norma también señala que los romanos debían de ser sometidos a trabajos forzados. El emperador Carlos V consideraba a los romanos como un peligro mortal para su pueblo. Este fue uno de los que más, digamos, falsas acusaciones se encargó de trasladar al pueblo de diversos modos, a fin de luego poder establecer sus normas, ¿vale? Que en 1725, entonces, emite un decreto donde exige que todos los romanos fuesen masacrados en el acto, y el resto, hasta el último de ellos, en Austria, los que por lo que fuera no, expulsados, marcados con fuego candente, y si volvían, pues en el acto debían de ser matados, exterminados, ¿vale? Sin piedad pone aquí, además. Vamos a hacer un salto a los territorios germánicos, que me interesa más, porque aquí es donde vais a entender muchas de las cosas que ya hablamos el año pasado, en la conferencia del año pasado. La llegada de los primeros romanos a los territorios germánicos se encuentra documentada en 1599. Estos entran a través de los Balcanes y en principio igual que en el resto de lugares, no hay problema. Ellos contactan, les recibe el emperador de Constanza, Segismundo, que es amistoso, muy amistoso con ellos, y les favorece y les da un salvoconducto para que libremente puedan circular por todo el territorio, ¿vale? Pero posteriormente, pasan décadas, aquí ya estamos en 1482, es cuando se les empieza a impedir la entrada. Se elimina este salvoconducto del que tenían hasta entonces, y ya se les impide el acceso a las ciudades, a las tierras de Berlín, Lindau, Friburgo, etc. Y a cerrar todas las fronteras. La violencia va en aumento, poco a poco. Os voy a enseñar unos carteles que pegaban a la entrada de las ciudades, de los territorios donde no querían tener allí a ningún gitano. Hay texto, pero sobre todo hay imagen. ¿Qué es lo que les va a pasar si ellos pisan el territorio? ¿Vale? Las autoridades colocaban letreros a la entrada de las ciudades explicando con dibujos lo que les esperaba si entraban. En 1709, el Consejo del Alto Rin emite un decreto en el que otorga a los romanos como única alternativa el exilio, es decir, salir de sus tierras, o la horca. Las guarniciones de muchas ciudades reciben la orden de disparar y masacrarlos directamente, sin demora, ni siquiera darles la opción de largarse. Directamente vean uno y que lo masacren. El rey de Prusia, Guillermo I, restablece una norma antigua en la cual también se legaliza los interrogatorios bajo tortura. De hecho, se hacían... Hay unas láminas que no la he puesto porque la tenéis abajo en un panel donde aparecen torturas delante del público, masivas, igual que hacían los romanos, para que os entendáis, en el Coliseo, cuando lo hacían en su época con los cristianos. Pues bueno, pues lo mismo hacían con los gitanos en los territorios germánicos. Hacían todo tipo de torturas del modo público para que todo el mundo lo pudiera ver y, entre comillas, disfrutar de ello. Fijaros que hay un diario, pues voy a comentar algo que es muy curioso. En 1734, el conde de Hesse, estoy haciendo salto por resumir, el conde de Hesse ofrece una recompensa. Fijaos que llegan a ofrecer recompensas por cazar gitanos. Entonces, ofrecían, si los cazaban capturados vivos, 3 taleros, y si 6 taleros y 3 taleros por los muertos.
6 taleros valían más porque los usaban como esclavos, les servían para algo, ¿vale? Os voy a leer un diario de caza. Cuando salían a cazar, los nobles, bueno, la gente, aunque no fuera noble, era una costumbre la caza, escribían un diario, pero los que normalmente escribían el diario era la nobleza, donde relataban qué era, cómo les había ido la caza de ese día. Os voy a leer el diario, uno de los diarios de uno de estos, ¿vale? En un diario de caza de Wittenberg del siglo XVIII. 18, ¿eh? Se describe la siguiente escena de caza. Han sido abatidos un ciervo grande, 5 animales pequeños, 3 cerdas grandes, 10 comadrejas femeninas, 2 gitanos, una gitana hembra y un niño gitano. Como digo, esto era una costumbre común y generalizada en todos los territorios germánicos. Así poco a poco vais entendiendo lo que va a venir después. El Código Penal de 1871 tipifica un nuevo concepto de delincuencia que denominan asocialidad, es decir, persona no social. Lo digo porque esto va a ser importante, este delito, entre comillas, va a ser importante posteriormente para los nazis, ¿eh? Y además os ofrecía, les permitía que bajo este delito pudieran tener mano de obra gratis en donde quisieran, si lo necesitaran. En vez de matarlos, los capturaban y tenían como esclavos pues, mano de obra gratis. Desde finales del siglo XIX, voy a actualizar esto un poco porque me he quedado muy atrás. Eso es. Desde finales del siglo XIX y principios del XX aumentaron el número de edictos y de decretos contra los gitanos y el fortalecimiento de las medidas para controlarlos. Solo entre 1900, como viene, y 1933, os suena, ¿verdad? Es cuando Hitler entra al poder. Se dictaminaron casi 150 órdenes y edictos específicos contra los gitanos. En 1899 se crea en Múnich, luego a ver si me da tiempo, por favor, a comentaros algo realmente importante, de Múnich, porque nosotros hemos estado el mes pasado. Se crea en Múnich un departamento con la policía específica, se llama el Zentrum, para controlar al detalle cada movimiento de los gitanos. En 1905, Alfred Dillmann, el director de este Zentrum, escribe, que lo tenéis ahí en pantalla, el libro de los gitanos, donde, entre otras acusaciones, este señor Dillmann afirma que el problema de ellos radica en su sangre impura. Esto ya os va sonando también, ¿verdad? El odio contra los gitanos es tan grande en ese momento que, a pesar del dinero que costaba ese libro, fue vendido de forma masiva, todo el mundo lo compraba, como herramienta imprescindible para protegerse a uno mismo y a la propia Baviera de la sangre inmunda de los Roma, de los gitanos. En abril de 1926, los distintos Länder son como las regiones, las provincias, ¿vale? En Alemania, se les llama así. Länders alemanes intentan acordar una única legislación válida en toda la República, denominada Acuerdo entre los Estados para la lucha común y coordinada contra los gitanos en el Imperio Alemán. También se toman decisiones similares en la República de Weimar. Los nazis fundamentaron su persecución contra los gitanos en una antigua práctica de excluirlos de la sociedad. Una práctica que tomó mayor fuerza con la ideología biológica, y este tema es importante, la ideología biológica, donde afirmaba la existencia de razas superiores y de razas inferiores, separadas de acuerdo con la sangre. No fueron los nazis, como ya he dicho antes, entonces quienes inventaron esta ideología, sino científicos, entre comillas, marcadamente xenófobos y racistas, ¿vale? En épocas antes que ellos. En la República de Weimar, en 1920, fijaros, estos son dos personajes que hicieron mucho mal, en ese sentido. El filósofo Karl Birling y el médico Alfred Hodge habían puesto en marcha el concepto de destrucción de la vida que no merece la pena ser vivida. Una propuesta que va a inspirar posteriormente
a los nazis y que asimilaron y que la implementaron en todas sus instituciones. Fijaros, vamos a entrar ya en la legislación nazi. Yo lo que quería que vierais, aquí tenéis estos dos personajes, lo que yo quería que vierais hasta aquí es, porque ahora ya enlazamos con lo del año pasado, es que cuando llega Hitler al poder, ya lo tenía hecho. Es decir, no fue invención de Hitler el cargarse a los gitanos o a los judíos, pero que tengáis claro una cosa, es que antes que a los judíos, el sentimiento de exterminio hacia los gitanos en todo el territorio alemán estaba ya más que abonado desde siglos atrás. Eso era para ellos casi una necesidad, exterminar a los gitanos. Hitler lo único que hizo fue poner en marcha ese sistema y ese mecanismo desde los campos de exterminio, ¿vale? Y vuelvo a remitir algo que igual no lo recordáis del año pasado. Exterminó en mayor medida a gitanos, en proporción, digo en proporción, no en número, que a judíos. Porque era un tema, vamos, que era de primera importancia. Nada más llega Hitler al poder, lo primero que hace es sacar las normativas donde a los gitanos les quitan todos sus derechos como ciudadanos. Bien, con esto voy a terminar casi en un minuto, El 18 de marzo. Sí, ya sé que quedan poquitos minutos. Quedan 2 minutos, vale, un minutito. Bien, combatir, fijaros, en 1933 entra Hitler al poder, acuerdo interestatal cooperativa para combatir la plaga gitana, tal cual, ya directamente, ¿vale? Y aquí tenéis, en julio del mismo año, la ley para la prevención de enfermedades hereditarias contra las vidas indignas de ser vividas. ¿Cuál era la enfermedad hereditaria? La sangre, según ellos, impura, ¿vale? No me voy a entretener más. La estigmatización del pueblo gitano hoy día, solo termino con esto, evidentemente no se hace con hierro candente, pero sí que está en la sociedad, porque la gente todavía sigue teniendo los mismos prejuicios hacia ellos, y eso es muy difícil de combatir si no ponemos todos de nuestra parte, si no tenemos conocimiento además de cuál ha sido ese proceso que nos ha llevado a la situación que existe hoy día. ¿Vale? Os invito, y con esto termino, a que veáis la exposición por lo menos un ratito.